antiguo Egipto, el legendario faraón Keops ha muerto. ¿Quién sucederá al constructor de la mayor pirámide de la historia? Parece haber habido un poco de tensión entre los miembros de la familia. Ahora, los egiptólogos creen que investigar el misterio de su sucesor podría resolver el más perdurable enigma de Egipto, el origen de la Esfinge. No hay una marca en la Esfinge, una marca que la identifique. Esta es una historia de mentiras, traiciones y la estatua más enigmática de la historia. Misterios y magia siempre rodean a la Esfinge. La historia de las pirámides es de innovación. Era una máquina de resurrección. Rituales misteriosos. Estas cosas ayudan al difunto a revitalizarse y a vivir por toda la eternidad. Trabajo agotador e intriga palaciega. Develaremos los más profundos secretos de los faraones. Cada momia es diferente. Nunca se sabe exactamente qué esperar. Exploraremos las vidas de los antiguos obreros y descubriremos la extraordinaria historia del antiguo reino de Egipto. Egipto creó las pirámides, pero las pirámides también crearon el antiguo Egipto. Meseta de Giza, en Egipto, la famosa Gran Pirámide tiene una vecina igualmente imponente. Este enorme monumento, formado por casi 2 millones de metros cúbicos de roca, fue ordenado por un faraón llamado Kefren. Alrededor de 2470 a.C., Kefren llega al trono y convoca una gran fuerza de trabajo para construir su pirámide. Artesanos profesionales y trabajadores calificados continúan una larga tradición de construcción de pirámides en Egipto. El padre de Kefren es el legendario faraón Keops, el constructor de la Gran Pirámide, y, al igual que su padre, Kefren quiere que su pirámide se construya como una tumba que garantice su inmortalidad. Hoy en día, las tumbas piramidales de Kefren y Keops dominan la meseta de Giza. Pero frente a ella se encuentra otro monumento gigantesco, construido en la misma época, cuyo propósito y origen es mucho más misterioso. La Esfinge. El arqueólogo Mark Lenner ha pasado años estudiando cada centímetro cuadrado de esta inmensa estatua. La Esfinge es única. Se sabe que los antiguos egipcios no esculpieron estatuas de esta escala durante otros 1200 años. El hecho de que lo hicieran en esa época es otra manifestación de este estallido de actividad y gigantismo en las pirámides. Fue un tiempo de exuberancia. Es una especie de bestia mítica, con una cabeza humana sobre el cuerpo de un enorme león. Nada parecido se había intentado antes en una escala tan descomunal. Es un bloque. Está hecho de lecho rocoso. Los egipcios hicieron la esfinge tallando una zanja en forma de herradura, dejando el centro como núcleo. La Esfinge es la escultura sobreviviente más grande del mundo antiguo. Tiene más de 20 metros de altura, el equivalente a un edificio de 6 pisos y más de 70 metros de largo. ¿Quién ordenó construir esta estatua de gran tamaño?
misterio que ha intrigado a los historiadores durante siglos. No hay una marca en la esfinge, una marca que le identifique como un rey en particular. Hay cierto tipo de marcas en la pirámide, pero no aquí, en la esfinge. Mark cree que fue construida en los años posteriores a la muerte de Keops. Entonces, puede parecer lógico que la esfinge fuese creada por el constructor de la segunda pirámide de Giza, su hijo Kefren. Pero la respuesta no es tan simple, porque Kefren nunca debió haberse convertido en faraón. Los registros antiguos sugieren que Keops tuvo al menos 14 descendientes, incluidos 9 hijos, de al menos 3 esposas reales diferentes. Otros hijos como Kawab y Yedefra deberían haber estado más cerca del trono que Kefren. Los egiptólogos que intentan resolver el misterio de quién construyó la esfinge también deben preguntarse quién sucedió a Keops como faraón y cómo. El primer acertijo a resolver es, en primer lugar, ¿por qué los antiguos constructores esculpieron la esfinge? ¿Y qué representa? Los historiadores aún no saben cómo llamaban los antiguos egipcios a esta criatura. Fueron los griegos quienes la llamaron esfinge, en referencia a la leyenda de Edipo, quien derrotó al monstruo resolviendo su famoso acertijo. Pero eso fue escrito 2 milenios luego de que se tallara la estatua egipcia. Entonces, ¿qué es esta inmensa bestia? ¿Por qué fue tallada en medio de la meseta de Giza? Solía haber leones hasta el norte, en Siria, en la época del antiguo Egipto. Los leones siempre han sido símbolos de realeza, de monarquía. Son los reyes de las bestias. Desde el principio a los faraones les gusta asociarse con ganadores y seres poderosos. Así que, ¿cuál es un ser poderoso? Un león. Y estar asociado con esas poderosas bestias es algo bueno. Tenemos leones en tronos. Son criaturas divinas, son solares porque los asociamos por sus melinas y son como el sol por el color. Y ciertamente se puede ver este vínculo con la monarquía, los dioses y los leones, todos juntos. Para comprender la asociación entre el poder del león y la realeza, debemos retroceder más de 5.000 años en el tiempo, hasta el comienzo de la monarquía egipcia. Alrededor de 3150 a.C., un faraón guerrero gobierna el país. Su nombre es Aja. Aja refuerza las fronteras de su reino, lanzando incursiones en los territorios vecinos. Los arqueólogos desenterraron su tumba en Abidos. Ajá, es interesante porque es el primer rey de la primera dinastía y está enterrado en Abidos. Abidos es un antiguo centro de poder al sur de Egipto y es el lugar de entierro de los gobernantes de la primera dinastía. Los investigadores que examinaron la sepultura de Aja encontraron algo impactante. Sí, tenemos la sepultura del rey en el centro. Luego las pequeñas cámaras alrededor de esa tumba, en las que están enterradas diferentes personas. Las evidencias sugieren que en su mayoría eran jóvenes. El descubrimiento podría ser un signo de un espantoso ritual. En Abidos, hace más de 5.000 años, algunos egiptólogos sugirieron que el faraón Aja ordenó que los sirvientes fueran asesinados como un ritual y enterrados junto a él. Si las personas enterradas alrededor de la tumba de Aja
fueron sacrificadas tras la muerte del rey. Ese sería un ejemplo de un sirviente que continuaría trabajando en el más allá. De ser cierto, estos serían los primeros sacrificios humanos conocidos en Egipto. Pero sin más pruebas, quedan dudas. No podemos decir con certeza si las personas enterradas alrededor del rey fueron asesinadas como un ritual. Quizás incluso se suicidaron tras la muerte del rey. O si el rey fue enterrado y luego en diferentes momentos esas personas fueron enterradas a medida que tenían muertes naturales. Pero el sacrificio de animales era mucho más común. Entre las tumbas yace una donde evidentemente enterraron a un león. A lo largo del antiguo Egipto, hace 3000 años, los leones eran símbolos de realeza, incluso se les considera los guardianes del inframundo. Tenemos leones enterrados junto a la tumba de Akha. Es una muestra de que enterró con él uno de los símbolos de la monarquía. Esto podría explicar por qué los antiguos talladores de roca le dieron a la famosa esfinge el cuerpo de un león. Había sido un símbolo de poder para los reyes desde la primera dinastía de Egipto. Es un guardián del cementerio, un guardián de este complejo piramidal, y en esa pose agachada se convierte en una deidad protectora en el sitio de Giza. Pero si es así, ¿por qué la esfinge tiene cabeza humana? Una temible deidad con cabeza de león podría contener pistas. Cuando los antiguos egipcios ponían la cabeza de un león sobre el cuerpo de un humano, era emoción, fiebre, violencia e ira fuera de control. Esta es la diosa Sekhmet. Es la diosa protectora de los médicos. Ella es la esencia de la fiebre y la enfermedad. Los médicos querían hacerse amigos de esa fuerza para poder extraerla del paciente. Sekhmet tiene cualidades humanas, pero están dominadas por su naturaleza animal descontrolada. Quizás con la esfinge es al contrario. Aquí, sin embargo, tenemos lo contrario, es inteligencia en control de las fuerzas animales. La esfinge simboliza la inteligencia y el control sobre la fuerza, sobre el poder. Pero, ¿la inteligencia y el control de cuál ser humano en específico? ¿De quién es la cabeza? Los egiptólogos han encontrado una pista. En lugar de una melena de león, la esfinge usa un tocado llamado nemes, una prenda reservada exclusivamente para los reyes. Tenemos varias cosas: el poder del faraón, el control del faraón y también el guardián de la necrópolis, todo contenido dentro de la esfinge. Entonces, ¿de quién es el rostro que está en la esfinge y quién ordenó que se construyera? Misterios y magia siempre rodean a la esfinge. No se encontró un solo nombre de un rey escrito en la esfinge. Aún hay cierto misterio en torno de quién exactamente es el rostro de la esfinge. La respuesta está en entender quién toma el poder luego de la muerte de Keops. La egiptóloga Salima Ikram investiga la necrópolis de Giza en busca de pistas. Aquí es donde fueron enterrados los familiares de Keops. El color de las pinturas aún luce tan fresco en algunos lugares que parece que el artista acaba de pintarlas. En las paredes de esta tumba, los antiguos artistas pintaron una imagen del hijo mayor de Keops, el príncipe Kawab. Parece haber existido un poco de tensión entre los miembros de la familia, pero ese es quizás el caso en una familia real, cuando nunca está claro quién va a heredar. Por tradición, Kawab debería haber sucedido a su padre.
Por lo general, el próximo rey ya se conoce antes de que mueran los reyes. Siempre es el hijo mayor del rey. Si sobrevivía a su padre, significaba que se convertiría en el nuevo rey del antiguo Egipto. Pero Kawab nunca se convierte en faraón. Es su medio hermano, Yedefra, quien toma el trono. ¿Es esta inusual sucesión evidencia de un juego sucio? Yedefra asesinó a Kawab fue iniciada por un famoso arqueólogo estadounidense llamado George Reisner. Él es el primero en investigar la cronología de la sucesión, en un intento por descubrir los secretos de la Esfinge. La forma en que intentamos entender a las familias reales de un periodo tan lejano de la historia es apoyarnos en los egiptólogos que nos precedieron. Comienzan con teorías y luego intentamos diseccionar estas teorías sobre estas relaciones familiares a través del tiempo con nueva evidencia arqueológica. Fue George Reisner quien fue el primero en resolver el enigma de la Esfinge, tal como él lo afirmaba. Eso fue alrededor de 1912. Se dio cuenta de que el sucesor de Keops, Yedefra, no fue enterrado en Giza e inventó una especie de historia que se trataba de un usurpador. Yedefra nació de una esposa real secundaria de Keops, que era del área de la actual Libia. Cuando muere su hermano, Kawab, es Yedefra el siguiente en la línea de sucesión. Reisner ve una historia de asesinato y poder sacada de Shakespeare. Los egiptólogos modernos tienen sus dudas. En el sentido de la historia es bueno, porque todo el entendimiento humano está impulsado por la narrativa, pero el hecho es que la historia familiar está oculta en la niebla. Pero han llegado a la conclusión de que, alrededor de 2480 a.C., es Yedefra y no Kawab quien sucede a Keops. Y ahora han descubierto que este inesperado faraón hizo algo impactante. En el antiguo Egipto, Yedefra es el nuevo rey, quizás habiendo asesinado a su hermano. Ahora él hace una elección inusual de esposa. Yedefra, hijo de Keops, se casó con su media hermana, Heteperis II. Pero el incesto era común en la realeza egipcia, así que no es por eso que Heteperis fue una elección inusual. Heteperis estuvo casada con Kawab, quien algunas personas creen que Yedefra, su nuevo esposo, asesinó. Aquí pueden ver una imagen de Heteperis, donde habla de ser una gran esposa real. Esta mujer fue una de las mujeres más importantes que vivieron en la época de Keops y después. Este vestido es bastante inusual porque se puede ver que es muy chic con los hombros hacia atrás. Otra cosa destacable es el color del cabello, porque la gente decía, oh, es extranjera, porque parece que su cabello era amarillo en lugar de negro, que era más común. Quizás esta mujer era un poco inusual y por lo tanto más especial. La viuda del príncipe Kawab se une a Yedefra en el trono y se convierte en reina de Egipto. Al casarse con la esposa del príncipe muerto, le demostró a la gente que era aceptado por toda la familia. Pero, ¿en verdad Yedefra
Yedefra merece su reputación de usurpador que asesinó a su hermano? ¿Y pudo ser el rey que construyó la Esfinge? George Reisner encontró otras pruebas para desarrollar su teoría del usurpador. Como todas las pirámides de Egipto, la pirámide de Yedefra en Abu Rawash se encuentra en la ribera occidental del Nilo. El egiptólogo Vasil Dobrev recibió un permiso especial para visitar el sitio e investigar. Aquí estamos, de 120 a 130 metros sobre el nivel del mar. Estamos en la zona más alta de Abu Rawash, la más alta de Egipto, y el nombre del sitio lo confirma. Abu Rawash. En egipcio antiguo, Abu es el lugar, Ra es Ra, y Wash es honrar a Dios. Entonces, en la traducción, palabra por palabra, es el lugar donde se honra a Ra. Como alguien quiere alabar al dios del sol, Ra, este es el lugar más cercano al sol. Ra, también pronunciado como rey, es el dios sol. La evidencia muestra que se volvió particularmente importante durante el reinado de Yedefra. Yedefra fue el primero en invocar el culto al sol con tanta atención. Su nombre, Yedefra, es el primer nombre en el que tiene el término Ra, el dios sol que se invoca. Su nombre está configurado con el nombre Ra, y también es el primer rey en ser llamado hijo de Ra. Esto también es importante porque podría ser que Keops se declarara a sí mismo como la encarnación de Ra durante su reinado. Y su hijo, para honrarlo, se hacía llamar hijo de Ra. En Abidos, en las paredes del templo del rey Seti I, construido más de 1000 años después de Yedefra, los egiptólogos han descifrado una rara lista de reyes egipcios, muchos con Ra en su nombre. Con el reinado de Yedefra comenzó esta nueva tendencia, incluir el nombre del dios Ra en su nombre, y continuó hasta el final de la quinta dinastía. Después de esto, todos los reyes se llaman Jafra, Neferkara, y sigue así, y es Yedefra, quien es el iniciador de este muy poderoso movimiento de religión solar. Pero no todos los egiptólogos están de acuerdo sobre qué papel desempeñó Yedefra en la elevación del culto al dios sol. Creo que no debemos sacar demasiadas conclusiones del nombre de Yedefra o de la ubicación de su pirámide, porque todas las verdaderas pirámides son monumentos solares. Entonces, el enfoque en el dios Ra, en el dios sol, creo que no comienza solo con Yedefra. En la meseta de Abu Rawash, Yedefra construye una pirámide con una base de casi 106 metros de ancho y más de 60 metros de alto. La pirámide es mucho más pequeña que la de Keops, su padre, que era más del doble de ancha y más de 70 metros de alta. Pero Yedefra elige sabiamente este lugar. Al elegir una meseta alta en el desierto, se asegura que su pirámide se eleve por encima de la de Keops. Yedefra construye su pirámide en una colina, en la cima de ella y con vista a la meseta de Giza, pero también está muy cerca de las canteras, de las rocas que se podían utilizar para la construcción de la pirámide. Pero es aquí donde la historia del sucesor de Keops y el enigma de la Esfinge toman otro giro. Aunque hoy no queda nada de la pirámide de Yedefra, fue completada o casi completada durante su reinado.
Estaba muy cerca de una cantera y esa misma cantera fue utilizada por los romanos cuando llegaron al poder en Egipto. No solo sacaron rocas de la cantera, sino que también sacaron rocas de la pirámide de Yedefra. Y es por eso que hoy en día no queda nada, solo las habitaciones subterráneas. La pirámide de Yedefra fue destruida unos 2000 años después de su construcción. Una desgracia que apartaría al rey de la historia. Fue solo cuando los arqueólogos modernos excavaron las ruinas de Abu Rawash y encontraron estatuas del rey que se restauró el nombre de Yedefra. En la era antigua, si un rey quería proclamar su propiedad sobre la tierra, o que la gente entendiera quién era, se debían erigir estatuas y monumentos para transmitir esa información. Pero las estatuas muestran que la destrucción del legado de Yedefra puede no haber sido un accidente. Debido a que las estatuas están destruidas o desfiguradas, sabemos que hubo intriga política, drama, descontento por la forma en que un rey manejó su gobierno del país. Porque el arte se utiliza como propaganda desde el comienzo de los tiempos. Las narices fueron rotas intencionalmente y el nombre de Yedefra fue cincelado. No es tan importante que la estatua en verdad se pareciera al rey. Era importante que su nombre estuviese en la estatua, y si alguien cincelaba el nombre de alguien en jeroglíficos, dañaba ritualmente a esa persona. Si se cincelaba la nariz de la estatua de una persona, ritualmente no puede respirar, por lo que hay muchas formas de dañar a alguien. ¿Podría ser esta una pista para resolver el misterio de quién construyó la Esfinge? Porque al igual que las estatuas de Yedefra, a la Esfinge gigante de Giza también le falta la nariz. En Egipto, los arqueólogos intentan resolver el misterio de quién construyó la Esfinge e investigan al faraón Yedefra. ¿Podría haber una conexión entre las estatuas desfiguradas de este rey y la Esfinge a la que le falta la nariz? Las estatuas rotas de Yedefra llevan al egiptólogo George Reisner de principios del siglo XX a otra teoría: que Yedefra era un usurpador, cuya memoria fue destruida por la realeza posterior. Reisner tomaba como hechos de que las estatuas de Yedefra fueron destrozadas. Podría ser porque hay una reacción de la gente común contra la élite y la casa real. Esa es una posibilidad. O podrían ser divisiones e ira dentro de la propia casa real y competencia entre líneas colaterales de la familia real. No lo sabemos. Pero sí sabemos que después de solo 10 a 15 años en el poder, apenas el tiempo suficiente para terminar su pirámide, Yedefra muere. El reinado de Yedefra fue corto en comparación con el resto de la familia, y por lo tanto nos hace creer que su reinado no fue nada pacífico. Cuando murió, si lo hizo más temprano que tarde, si pudo haber sido asesinado o no, no lo sabemos. El otro hijo de Keops, Kefren, se hizo cargo. ¿Podría la sucesión del medio hermano de Yedefra, Kefren, en lugar de un hijo, ser una evidencia más de un juego sucio? George Reisner pensó que sí. Teorizó que Yedefra fue asesinado por su hermano menor, Kefren, quien luego trató de destruir su memoria, dañando las estatuas de Abu Rawash.
Reisner sugirió que la pirámide de Kefren, construida en Giza junto a la de su padre, era evidencia de que el nuevo rey volvía a las raíces familiares, después de vencer a su hermano usurpador. George Reisner inventó la historia de que Kefren lo derrocó en cierto sentido y por lo tanto regresó a Giza como la meseta de origen. Pero los egiptólogos de hoy tienen sus dudas. Reisner tomó los hechos y los entretejió con la historia de la rebelión, la revuelta, la ira dentro de la familia de Keops. ¿Quién sabe? Quizás sea cierto, pero en realidad es una gran inferencia, para lo cual la vinculación de los hechos es una especie de imaginación de Reisner. Las narices rotas de las estatuas de Yedefra y la Esfinge pueden ser solo una coincidencia. Bueno, sabemos que la nariz en cada estatua es la parte más débil, así que es muy fácil ser destruida. No creo que haya un vínculo entre la destrucción de la nariz de las estatuas de Yedefra y la nariz de la Esfinge. Creo que es porque solo es la parte más débil de la estatua y se rompe naturalmente. Muchos piensan que las estatuas de Yedefra fueron desfiguradas miles de años después, durante la conquista romana de Egipto. Como haya sido, alrededor de 2470 a.C., Kefren toma el control de Egipto. Decide construir su tumba directamente al lado de la gran pirámide de su padre. Regresar a Giza plantea un dilema para Kefren. Quiere mostrar su poder con una gran pirámide. Pero, ¿cómo puede sobresalir junto al inmenso monumento de Keops? La pirámide de Keops es por lejos la más grande, es la más grande de todos sus tiempos. La pirámide de Kefren es interesante porque cuando la miras por primera vez en la meseta de Giza parece que es más alta que la gran pirámide, pero de hecho no lo es. Kefren la construyó en un terreno más alto, quizás para superar a su padre. Quizás ese fue un movimiento inteligente. Su base es en realidad un poco más pequeña que la de Keops. Aunque la pirámide de Kefren es más empinada, originalmente era 3 metros más corta que la gran pirámide de su padre. Pero hoy se alzan como una pareja majestuosa y casi a juego en la meseta. El regreso de Kefren a Giza marca el final de una complicada lucha de poder provocada por la muerte de su padre Keops. Pero aún queda un gran misterio. ¿Quién construyó la Esfinge? Ahora que los egiptólogos conocen el orden de sucesión, primero Yedefra, luego su hermano Kefren, por lo que han reducido los sospechosos. Y aunque Kefren fue durante mucho tiempo un favorito debido a sus vínculos con Giza, resulta que Yedefra no abandonó por completo el área. Yedefra ha sido pasado por alto durante mucho tiempo por los egiptólogos y creo que la gente debería centrarse más en él porque es muy posible que haya tenido más que ver con la construcción en Giza para acabar con el complejo funerario de Keops que cualquier otra persona. Porque ciertamente Yedefra sucedió a Keops y es tradicional en Egipto que la persona que termina un complejo mortuorio sea la que suceda al trono. Cuando Yedefra se mudó de Giza, su trabajo ahí no había terminado. Tenemos información de que él es quien enterró a su padre en Giza. De hecho, tenemos grafitis en el lado sur de su pirámide y mencionan el nombre de Yedefra. Él estuvo involucrado en la ceremonia funeraria de Keops. Ese no es el papel de un usurpador. Los arqueólogos en Abu Rawash han descubierto un vínculo entre Yedefra y la Esfinge, una estatua que se cree que es la Esfinge más antigua de Egipto, que representa a la esposa de Yedefra, la reina Heteperis II. La
evidencia sugiere que la idea y las imágenes de la esfinge se desarrollaron durante el reinado de Yedefra. Y algunos egiptólogos ahora teorizan que la esfinge de Giza podría haber sido construida por Yedefra, pero a la imagen de su padre, Keops. Los rasgos de la esfinge son muy parecidos a los de la estatuilla de marfil que pertenece a Keops. Además de eso, había obsequios votivos que quedaron entre las patas de la esfinge que mencionaba a Keops. Además, la esfinge usa una forma más antigua del tocado de Nemes, uno que encontramos durante el reinado de Keops. La esfinge es una imagen de propaganda porque a través de ella, Yedefra, el hijo de Keops, muestra al pueblo egipcio que, de hecho, hay una vida después de la muerte, porque su padre Keops ascendió al cielo y ahora está de vuelta en la tierra como un ser divino. Basil Dobrev cree que la evidencia de que fue Yedefra y no Kefren quien construyó la esfinge se encuentra en el diseño del complejo funerario de Kefren. Creo que es una solución muy simple, se basa en la geografía. Los reyes del antiguo Egipto solían construir 2 templos para cada pirámide. El primero, al pie de la pirámide, se usaba para adorar al rey muerto. Una larga rampa de piedra llamada calzada elevada une el primer templo con una estructura más baja conocida como el Templo del Valle. Situada a orillas del Nilo, se utilizaba para ceremonias de embalsamamiento. Cuando miras un mapa de Giza desde arriba, puedes ver muy claramente que cuando Kefren construye aquí, construye un templo en el valle, pero la calzada está por completo desplazada hacia el sur, como si evitara a la esfinge. Eso significa que cuando Kefren construye su monumento aquí, ya había una esfinge en el camino. Rompió todas las reglas de la arquitectura egipcia, que generalmente se basa en la simetría. En mi opinión, fue Yedefra quien construyó la esfinge. Pero Mark Lehner no está tan seguro de esta teoría. Quizás Yedefra hizo la esfinge en honor a su padre, Keops. Bueno, tal vez, pero no hay pruebas de eso. Ni siquiera hay formas de probar tal idea. Mark cree que puede probar quién construyó la esfinge. En la meseta de Giza, en Egipto, Mark Lehner cree que el templo del Valle de Kefren, justo al lado de la esfinge, tiene la prueba de que Kefren es el faraón que construyó esta estatua gigante. Creo que lo que sucedió es que Kefren tuvo la idea de tomar un acantilado de cantera y convertirlo en gran esfinge. Y como lo hicieron bajo el reinado de Kefren, los canteros tomaron las capas de la cabeza y el cuello de las capas superiores y las trasladaron hacia el sureste para construir el Templo del Valle. Mark ha examinado la composición de la roca en la esfinge y encontró una coincidencia con la roca utilizada para el Templo del Valle de Kefren. Mientras bajaban y tallaban el cuerpo del león, movieron la piedra de inmediato hacia el este para hacer el Templo de la Esfinge. Entonces, si Kefren construyó la esfinge, ¿a qué faraón representa? Quizás el propio Kefren, un visionario como su padre, Keops, construyendo la gran pirámide. Lo que Kefren agrega a esta explosión en este periodo de experimentación a una escala gigantesca es la gran esfinge. Si es cierto, Kefren usa la esfinge para proyectar su influencia. La esfinge es la cabeza del faraón sobre el cuerpo de un león. Y el simbolismo detrás de eso es la inteligencia y el control del rostro del faraón sobre la fuerza y el poder del cuerpo de un león. A
pesar de los desacuerdos que aún persisten entre los egiptólogos sobre quién construyó la Esfinge y a quién representa, todos concuerdan en un punto: que el constructor de la Esfinge planeó construir un templo frente a ella donde la bestia icónica podría ser adorada por un culto, pero nunca se completó. En cierto sentido, la Esfinge y su templo nunca se convirtieron en imágenes de culto. Algo como diseñar un parque temático completo y luego encenderlo, y así la gente podría venir a usarlo. El constructor de la Esfinge no tuvo oportunidad de consagrar su templo, pero después de unos 1200 años de oscuridad, nuevos faraones eventualmente se reapropiarían del sitio y las imágenes. Generaciones más tarde, siglos más tarde, los visitantes llegan a estos sitios. Por ejemplo, Amenhotep II solía recorrer el sitio en su carroza. Le encantaba el sitio de Giza y, de hecho, construyó un templo completo orientado hacia la Esfinge y dejó una enorme estela ahí, hablando de su destreza atlética. El hijo de Amenhotep, el príncipe Tutmosis, va más allá. Ordena colocar una losa de piedra inscrita entre las patas de la gran Esfinge. Tutmosis aparentemente no era el príncipe heredero. Tenía hermanos mayores. Los príncipes fueron educados en Memphis y eran entrenados en habilidades militares, conducción de carros, tiro con arco y flecha. Practicaba esas habilidades. Dice en este texto jeroglífico que se durmió a la sombra de la cabeza de la Esfinge, y la Esfinge vino a él en un sueño. En un sueño la Esfinge le dijo: Tutmosis, hijo mío, mírame, estoy rodeada de arena del desierto, estoy enterrada. Saca la arena de mi cuerpo y te haré rey del Alto y Bajo Egipto. El joven príncipe ordenó que se descubriera la estatua. Eventualmente se convierte en faraón llamado Tutmosis IV. Instala esta estela, ahora llamada Estela del Sueño, entre las patas de la Esfinge. Ahora esto se convirtió en la pieza central de esta pequeña capilla, donde Ramsés agregó su estela en el primer año de su reinado. Otros reyes y príncipes agregaron inscripciones y estelas en el primer año de sus reinados. Este lugar, el área entre las patas de la Esfinge, esta capilla era donde reyes y príncipes venían a ser ordenados como en el Vaticano. No hacían ese tipo de cosas sin enorgullecerse del trabajo de sus antepasados, de los faraones del reino antiguo, y disfrutar de estar en ese sitio que era tan remoto para personas como Tutmosis IV y Amenhotep II, tal como hoy en día estos sitios son para nosotros. En los siglos antes que Tutmosis ordenara que se excavara la arena de la Esfinge, se había deteriorado. Entonces, el joven faraón ordena a los trabajadores que realicen una restauración completa. En épocas posteriores se añadieron ladrillos para proteger las zonas más dañadas y que aún hoy son visibles. En la mejilla y en la frente se puede ver un poco de color, rastros de rojo. Es posible que la Esfinge estuviera completamente pintada de rojo, pero en el nuevo reino, cuando la renovaron, hay una buena evidencia de que la pintaron de algo más que rojo. Cuando trabajamos en la capilla encontré pedazos de azul egipcio, el pigmento especial por el que los egipcios eran conocidos. En los intersticios entre las rocas había rastros incluso de amarillo. Había mucho rojo. Donde quiera que se pillaban las rocas, antes del trabajo de restauración de los 80 y 90, salía polvo rojo de entre las piedras, casi como si la Esfinge sangrara. Esto es de cuando la mayor parte de la Esfinge era roja.
Hay evidencia de que se pintaron patrones de alas a los costados de la esfinge. Y de hecho, algunas de las estelas del Nuevo Reino muestran a la esfinge con alas a los lados del cuerpo del león. ¿Por qué? Porque era una cabeza humana, era un león, pero también es Horus, y Horus es el halcón. La esfinge, cuando fue restaurada en la era del Imperio, era una imagen mucho más colorida, compleja e icónica que la ruina que contemplamos hoy. Ícono del mundo antiguo, la esfinge conserva su aura de misterio y enigma. Durante casi un siglo, se creía que las teorías del egiptólogo George Reisner sobre cómo se construyó la esfinge eran precisas. Romantizó la sucesión del gran faraón Keops, imaginando historias de rivalidades, complots y asesinatos, pero sin ninguna prueba tangible. Los especialistas están más intrigados por la decisión de Kefren de regresar a Giza y construir su pirámide junto a su padre. Sin registros sobrevivientes de quién construyó la gran esfinge, el misterio permanece. Ya sea que Kefren la haya construido o, como se ha sugerido, que la esfinge fue construida en memoria de Keops por Yedefra, no sé si aún tenemos buena evidencia definitiva. Para estar absolutamente seguros del constructor de la esfinge, necesitaremos más pruebas de las que tenemos actualmente. El constructor de la pirámide más grande jamás construida en Egipto es bien conocido. El faraón Kefren se aseguró que su memoria perdurara al estampar su marca en Giza con su tumba monumental. Pero lo que Kefren no sabe es que la suya sería la última pirámide verdaderamente colosal jamás construida en Egipto.